Infiltrados por Top Latina. En el día de ayer teníamos la discusión aquí en cabina respecto a si era factible o no que se moviera el lugar de la Asamblea Nacional al momento de la juramentación del presidente en su nuevo periodo 24-28, Luis Abinader, para poder hacerlo en el Teatro Nacional y que puedan presenciar este solemne acto invitados internacionales y invitados de los candidatos, de los diputados y senadores, así como también a los que se estarán juramentando en el poder local, porque también van a estar ahí los ediles de los diferentes municipios cercanos de la ciudad de Santo Domingo. Y se habla de que aproximadamente 20 mandatarios o delegaciones internacionales estarían presentándose en República Dominicana para poder asistir a esta juramentación. En el día de ayer, el Congreso aprobó el traslado de la Asamblea Nacional al Teatro Nacional para poder hacer la sesión allá y poder hacer la juramentación, así como las elecciones de los bufetes directivos, que son a su vez los que juramentan al presidente de la República en su nuevo mandato constitucional. Vamos a ver un tema histórico antes de cada quien, ya todos saben cuál es la posición de cada uno de nosotros respecto a eso, porque repito, lo discutimos en el día de ayer. Sin embargo, vamos a los datos históricos respecto a esto. Solo 3 presidentes constitucionales de la República Dominicana se han juramentado en otro lugar que no sea la Asamblea Nacional. García Godoy, presidente interino, lo hizo el presidente Juan Bosch, que evidentemente lo hizo por razones de seguridad. Luego, 7 meses después, nos dimos cuenta el por qué. Y también Francisco Alberto Caamaño, cuando se juramentó como presidente, lo hicieron en otro lugar y precisamente todo el mundo también sabe la cuestión que se manejaba con Caamaño. O sea que cada uno de esos 3 presidentes que se ha juramentado fuera de la Asamblea Nacional han tenido condiciones especiales en lo que respecta a la seguridad de su persona y de la figura del presidente. Cosa que no pasa con el presidente Luis Abinader. En este caso simplemente se está haciendo por la necesidad de tener más personas, más invitados para poder albergar a las delegaciones internacionales que vienen a la República Dominicana y que se le estará permitiendo a cada diputado y a cada senador un invitado. Esto es importante, es un precedente interesante, además de que desde mi punto de vista lacera grandemente los simbolismos. También es una costumbre que la han estado tomando los últimos presidentes latinoamericanos. El último de ellos que cambió el lugar de la asamblea que lo juramentaba fue Bukele. Y al parecer, como todo lo que hace Bukele es simpático, y el principal ejemplo que da el gobierno de la República Dominicana es que, bueno, Bukele lo hizo. La realidad es que Bukele lo hizo, sí, es cierto, pero Bukele está rompiendo parámetros. Bukele está rompiendo paradigmas. Bukele está sustituyendo instituciones. Bukele está precisamente cambiando cosas que regularmente se daban en El Salvador porque eran visual de lo viejo, de lo corrupto, de lo que no quería el pueblo salvadoreño. Los símbolos de El Salvador, todos o casi todos, han sido socavados por Bukele porque, repito, él sí está haciendo un verdadero cambio, pasando de una estructura política que tenía su país a otra. Tanto ha cambiado que hasta cambió también la Constitución y la posibilidad de reelegirse, incluso hasta de manera continua, sin que esto se haya observado respecto a las leyes de El Salvador. Pero repito, todo lo que hace Bukele es simpático, vamos también a repetirlo. En la República Dominicana, imagino que tendremos escenarios. Tuve un debate respecto a esto, un debate técnico bastante interesante entre Pedro Casals y un servidor, en el que hablábamos del tema. Y creo que precisamente la falta de una disposición expresa
en la ley es lo que hace que se pueda hacer esto. Aunque no está esa falta en el reglamento de la Asamblea Nacional, que establece claramente que el lugar donde se reunirá la Asamblea es en el Congreso, ahí en el Centro de los Héroes, de Constanza Maimón Estero Hondo, y que la única razón para mover el escenario de la reunión de la Asamblea Nacional es catástrofe y emergencia. Sin embargo, también establece cómo se pueden modificar los estatutos y los reglamentos, y pues en el día de ayer hicieron una modificación al reglamento en este sentido para poder hacer esta asamblea en el Teatro Nacional. Muchos juristas han establecido que esto va a presentar situaciones jurídicas. Yo soy de los que considero que no va a presentar ninguna situación jurídica, simplemente es una laceración a los símbolos de la República Dominicana y más que nada lo que estamos viendo es una falta a la costumbre y a lo que ha sido digamos que la costumbre de los dominicanos respecto a ver a un presidente pasando la antorcha. En este caso, y con esto concluyo, no solamente dicen Bukele lo hizo, sino que también establecen, bueno, pero si de protocolos vamos, Danilo también violó los protocolos cuando en el 2020, en vez de entregar la banda presidencial en la Asamblea Nacional, lo hizo en una oficina antes de entrar a la Asamblea y no se presentó a la Asamblea. Sin embargo, los que hacen este tipo de aseveraciones están errados, porque en la Constitución de la República no se establece que obligatoriamente el presidente saliente tiene que entregar la banda presidencial. Esto es un tema meramente protocolar. Por ende, como no está establecido, no era necesario que él estuviese presente. Quien sí tenía que estar presente es el que se juramenta, el nuevo, el que llega a fungir en un nuevo periodo presidencial. Además de que podemos establecer que los protocolos de seguridad también van a tener un encontronazo, una contraposición, porque a quién le corresponderá entonces la seguridad del evento, del lugar, y a quién le corresponderá la seguridad de los mandatarios que llegan a la República Dominicana, claro. Porque quien cuida a los mandatarios VIP o a las delegaciones es el CUSEP, es el cuerpo especializado de la Guardia Presidencial, la Guardia Presidencial. Pero en el caso del Congreso no es el CUSEP, es la Dirección de Seguridad del Congreso, que responde directamente al presidente del Congreso, en ese caso, al presidente de la Asamblea. Van a encontrarse en los bloques de seguridad cada uno. Los protocolos de cada una de las instituciones van a querer asumir control. ¿Quién va a tener control de ese protocolo? La Asamblea Nacional, que regularmente lo hace la directora de protocolo del Senado, es como regularmente se ha manejado por un tema de jerarquía, y la secunda o lo secunda la directora o el director de protocolo de la Cámara de Diputados. En este caso, ¿va a ser llevado por el protocolo de Palacio o por protocolo de la Asamblea Nacional? Todas estas interrogantes es evidente que no las vamos a ver dilucidándose en los medios de comunicación, porque al fin y al cabo el gobierno tomó una decisión con su Congreso. Y yo creo que aquí es donde radica el hecho de que no se haya dado ninguna discusión respecto a esto en el Congreso, es que tenían la potestad de hacerlo con su mayoría mecánica. A partir de ahí ya la toma de posesión será en el Palacio, en el Teatro Nacional, ya no será en la Asamblea Nacional. Aquellos que defienden esto, espero que no sean los que también juzgaban, por ejemplo, en el caso de José Horacio, cuando bailó un TikTok frente al Congreso y decían que los símbolos debían ser respetados. Y ahora resulta que esos que antes decían que los símbolos deben ser respetados, ahora quieren mover al Teatro Nacional la Asamblea Nacional. Pero bueno, vamos a continuar con esta feria. Hay algo que quiero que tú aclares, José, como ya la discusión tú la has tomado seria de tu parte, porque has expuesto los puntos débiles de esta acción, y es que si buscamos la definición de asamblea, es la reunión de individuos para tratar temas públicos o privados. Ahora,
con lo que tú estás tratando, ¿a qué se refiere cuando hablamos de Congreso Nacional de Asamblea? ¿Es al lugar o a la reunión? Mira, lo que pasa es que es a la reunión. En el caso de la asamblea, aquí hablábamos de diferentes articulados que establecían que la asamblea era la que recibía juramento del presidente de la República electo que iniciaba un nuevo mandato. Sí. Luego, es el reglamento de la Asamblea Nacional que establece en su artículo 4 que la sede ordinaria de la Asamblea Nacional o de las reuniones conjuntas de las cámaras es en el Salón de la Asamblea Nacional, ubicado en el Palacio del Congreso Nacional, sitio en el Centro de los Héroes, Constanza Maimón y Estero Hondo, en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Luego, en el párrafo 1, establece la Asamblea Nacional siempre celebrará su reunión en el Salón de Asamblea, salvo causas de desastres naturales o fuerza mayor. Y en el segundo párrafo establece, en los casos antes previstos, se admitirá la reunión de la Asamblea en uno de los hemiciclos de las cámaras o en otro local que dispongan de común acuerdo el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, o sea, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Nada de esto se dio. Se hizo en base al artículo 108, que establece la modificación del reglamento de la Asamblea Nacional. La aprobación o modificación del reglamento que rige los trabajos de la Asamblea Nacional debe ser decidida por la Asamblea con las 2/3 partes de los votos presentes. La propuesta y modificación debe presentarse ante la Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por antecámara. Entrada en vigencia, el presente reglamento regirá a partir de la aprobación de la Asamblea Nacional previa resolución aprobada para tales fines por ambas cámaras. Es evidente, repito, que ya luego de esta decisión del Congreso Nacional de emitir una resolución en la cual establecía que sí, que se va a movilizar la Asamblea Nacional al Teatro Nacional, ya no se presenta ninguna situación jurídica, pero sí en términos incluso hasta de principios jurídicos. Repito, en la discusión que teníamos esta mañana se establecía que, bueno, como en la ley no se establece dónde debe ser la asamblea, solamente en el reglamento de la Asamblea Nacional, entonces el Estado puede realizarla donde considere. Esto es en base al principio de legalidad que establece que todo lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, parte de la discusión constitucional es que precisamente cuando se hizo la declaración del principio de legalidad, establecía también que el Estado no podía regirse de forma absoluta bajo sus propias atribuciones o su propio régimen de poder, sino que tenía que hacerlo en base a la ley. Lo que se traduce en que, aunque para el ciudadano lo que no está prohibido está permitido, para el Estado es totalmente lo contrario. Lo que no está permitido está prohibido. Dígase que el Estado únicamente puede hacer lo que la ley le manda y no aplica para el Estado aquello de que lo que no prohíbe puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Mira, yo creo, he escuchado a varias personas incluso cuestionar, José, la legitimidad de esa convocatoria ya vista desde el traspaso de mando. Es decir, aunque continúan las mismas autoridades, pero se asume un nuevo periodo. Y he escuchado personas que han incluso cuestionado eso. Tú has aclarado lo que son estas previsiones legales, pero yo creo que más allá de lo estrictamente legal, yo no veo cuál es la necesidad de faltarle a los símbolos. O sea, si es, como decía ahorita, un tema de planificación, si ese hemiciclo tiene espacio para unas 50 plazas para los invitados extranjeros, que es la razón que ha sostenido el gobierno para este cambio de lugar, es un tema de planificación. Usted manda 50 invitaciones y yo no quiero con esto subestimar todo lo que es la logística, el protocolo, las expectativas de ambas partes, desde nosotros como gobierno que recibe y esas personas que quizás quieren hacer acto de presencia. Yo no quiero para nada subestimar esto,
pero yo creo que tenemos tantos otros temas de relevancia que no veo cuál es la necesidad de poner otras muchas cosas en riesgo. Tú mencionabas el tema de la seguridad, entre otros temas de protocolo importante que también se van a ver. Yo no, o sea, entiendo que tenemos demasiados temas, demasiadas necesidades, demasiados gastos también. Ustedes saben que los asientos del Teatro Nacional se quitan y se ponen, ¿verdad? Sí. Se supone que hay un presupuesto dispuesto para emular la Asamblea Nacional en el Teatro Nacional. O sea, que se le va a poner una curula a cada legislador, que los invitados van a estar en otro lugar, que no es que van a estar todos sentados como si fuese un show, y que la tarima donde regularmente se presenta, ahí se va a montar el nuevo bufete directivo o los nuevos bufetes directivos. Porque aunque bien estableces que son las mismas autoridades que continúan, las del Poder Ejecutivo, más no necesariamente las del Poder Legislativo, Claro. porque no se sabe quién va a ser, aunque sabemos, quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados y quién va a ser el presidente del Senado y quiénes van a ser los vicepresidentes respectivamente y los bufetes directivos, porque se eligen ese mismo día más temprano. Y ese bufete directivo es a su vez el que juramenta al presidente de la República. Al final yo creo que se va a mantener tal exactamente como está. Va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Sí, y el todo presidente apunta del Senado va a a ser eso. Ricardo de los Santos. Entiendo yo que así será. Sin embargo, la disposición de los asientos no va a ser como los de la actual, la asamblea de ahora, porque son otros legisladores los que también estarían tomando juramento. Recordemos que muchos de ellos son nuevos. Entonces Sí. van a tener que tomar juramento primero. En ese escenario va a tener que montarse 3 espectáculos distintos. Y digo espectáculos porque al parecer que hay que ver la vaina. No, nada más falta Se que le va- den la gracia a Croarte y a la cervecería. Se va a montar una alfombra roja, quiero que No. sepas. Quiero que Claro. sepas que se va a montar una alfombra roja, porque Bueno, que ya tiene que escucho ser a los que defienden pasarela. esta postura, ya los escucho diciendo, ustedes se imaginan lo bello que será ver a las primeras damas de los diferentes países desfilar a la entrada del Teatro Nacional. Al parecer eso va a ocurrir y están condicionando ya a la opinión pública para que esto ocurra. Pero el presidente Luis Abinader quiere que sea vistoso. Quiere que sea vistoso. Y creo que, ¿cómo es que dice la canción esta de José Luis Perales, El Pavo Real? El Pavo José Real. Rodríguez. José Luis Rodríguez. Es como un gobierno pavo real que va a exponer, a mostrar todas sus plumas, bellas plumas, abiertas como la cola de un pavo real, para poder hacia afuera esbozar un mandato de un presidente totalmente nuevo, donde el cambio es de forma, pero todavía de fondo no se ha dado. Qué bueno que tú decías y pones el ejemplo de Nayib Bukele, porque lo que imita este gobierno solamente es lo cosmético que tiene Nayib Bukele en el sentido de los medios que usa, ¿no? Él usa Twitter para gobernar y aquí también se usa Twitter supuestamente para gobernar, pero son cosas cosméticas, porque usa Twitter en Nayib Bukele también para darle fundazo a los funcionarios y hasta para cancelarlos, porque lo ha hecho ahí. Nayib Bukele usa todas las redes sociales, incluso para decirle a los empresarios que están abusando con los precios que tienen que bajarlos. Y que si no lo bajan, lo van a encontrar. Lo van a encontrar. ¿Y qué pasa? Al otro día bajan los precios. Aquí tú nunca vas a ver al presidente Luis Abinader diciendo a la mafia que tiene el tema, que se tiene con el tema de los combustibles y a quién está identificado, qué empresario está detrás de eso, que le baje. Tú no lo vas a oír nunca eso del presidente Luis Abinader. Así que es algo cosmético. A la gente que habla de que eso no es nada y de que hablemos de otros problemas, como estaba oyendo esta mañana un comunicador diciendo, no, pero hay otras cosas, la salud, la educación. Mire, cuando uno habla de salud y educación, cuando uno habla de lo que realmente lastra, frena a esos departamentos tan importantes de la vida,
nos mandan a callar. Porque cuando uno va escarbando y descubriendo quiénes están detrás de esta vaina, uno se tiene que callar. Y ellos son los primeros que meten otra narrativa que le mandan desde Palacio para que nos callemos. Entonces, a mí no me vengan con esa vaina. Es muy importante que el presidente, es muy importante hablar de este tema, el por qué el presidente está haciendo esto en el Teatro Nacional. Los símbolos importan mucho, yo siempre lo he dicho aquí. Ese es un símbolo, eso es un símbolo de espectáculo, es show, es piromanía. No es serio, por tanto. Eso que se está montando no es serio. Y no es cierto, a mi modo de ver, ese argumento de que es muy pequeña, resulta muy pequeña esa edificación del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque yo vi a Alfredo Pacheco diciendo que pueden llevar acompañantes, los legisladores. No. Entonces, no es que es pequeño el inmueble del Congreso Nacional. Y eso nunca había sido un tema. Y esa modificación que va a decir Martínez Brito, tú sabes, eso va a ocupar más espacio. ¿Para qué? Bueno, va a ocupar más espacio y va a quitar más espacio. O sea, ¿qué quiere decir esa vaina? Que no es esa la razón. Es montar un show. Ya, eso es. Que se hable del espectáculo del Teatro Nacional para que uno que hable del tema de reforma fiscal, por ejemplo, de qué es lo que se va a hacer con esa vaina, de si por fin, por primera vez vamos a tener definitivamente un pacto fiscal serio, nos quedemos totalmente marginales. Cuando uno quiere revelar y uno quiere abordar, óyeme, pero ¿quién es que está detrás de esto, de la reforma fiscal? ¿Por qué es tan injusta con nosotros, los de a pie, que somos los que pagamos esto? Cuando uno se pregunta, pero ¿quiénes son los de Vinci Airports, por ejemplo? ¿Cuál es la empresa? Porque todo indica que no es la empresa francesa la que está detrás de este arrendamiento. ¿Ustedes sabían eso? Que no es Vinci Airports a Francia. Entonces hay cosas que son, claro, nodales importantes que uno tiene que tratar. Pero se va a montar un show el 16 de agosto. Es un espectáculo lo que se va a montar. Primero un espectáculo y después va una juramentación de un presidente. No está bien. No está bien. Y no me digan de que es diferente, que los tiempos han cambiado. No me digan eso. Uh-huh. No está bien, eso no está bien. Eso es un show. Primero un show. Aquí usted va a ver a los principales programas de farándula y de espectáculo hablando de esa vaina. Y entonces, los análisis que vamos a ver es qué lindo el vestido de la primera dama. Óyeme, qué peinado más bello el de Raquel Peña, la vicepresidenta. Mira, es esas vainas de las que vamos a estar hablando, no de la juramentación, no de la perspectiva de estos próximos 4 años, de todas esas cosas que sí son nodales, que sí son importantes. De cifras, exactamente. Bueno. Por eso es que me adhiero a esa canción del legendario Gil Scott Heron. La revolución nunca será televisada. La revolución jamás será televisada. Por eso mismo, porque ofrece espectáculo. Porque cuando uno trata de hablar de esos temas, te quieren sepultar. Son pocos los medios como los nuestros que podemos dilucidar este tipo de cosas. Porque nos atiborran, porque nos invaden, porque nos dicen un paquetón de vaina, nos vienen con narrativa basura y uno tiene que tratar de limpiar esa paja. Sí. Qué barbaridad, men. O sea, sí es importante que uno diga que eso del Teatro Nacional es un disparate. Mira, y no soporto a los que hacen la comparación con la juramentación del profesor Juan Bosch, porque esa comparación no se sostiene. Eso es faltarle el respeto a lo que Bosch vivió
en su momento y 7 meses después, como decía José, y de hacerlo de nuevo. Ahora es faltarle el respeto a la Constitución no estaba no era la misma no tampoco. soporta una comparación. Y además Claro. fue un espacio solemne, de igual, o sea, Entonces, igual de solemne, ahí fue Palacio voy. Nacional, no fue. Ahí voy. No fue un cuchitril. Ese discurso de los que dicen que tenemos muchos otros problemas, no, porque en la medida que vamos cediendo a eso, a ese irrespeto, a nuestra solemnidad, a nuestro pueblo, es ir permitiendo muchas otras cosas. Claro. Y como yo siempre digo, y cada vez más, que pase cualquier cosa, es nada. Así mismo, ellos eran los que criticaban cuando Danilo Medina no quiso presentarse, ¿verdad? A lo que al espacio en el que tradicional e históricamente frente a la Asamblea, pues entrega el poder, y lo hizo en una habitación aparte. Yo lo critiqué y lo critico al día de hoy, porque lo que vi fue un miedo, fue un cobarde el que vi, fue un cobarde que irrespetó al pueblo, lo establezca o no la ley. No es ilegal, Exacto. pero éticamente eso es muy cuestionable. Entonces, Eso sí. hoy muchos están promoviendo el traslado de la sede, en su momento criticaron a Danilo Medina, que tenían que criticarlo, pero entonces hay que ser coherente. Mira, y la importancia de los símbolos, eso no se le puede quitar a nadie, porque el hecho de un símbolo de gobierno no es la persona, es la institución. El Estado no es el presidente, sino todo su conjunto. Por eso el Palacio Nacional de la República Dominicana es de donde se despachan las acciones presidenciales y del gobierno. No importa que el presidente se encuentre en Uganda, es el Estado Dominicano, se representa y sale y se despacha desde el Palacio Nacional. Por tal razón, nuestro poder legislativo, que es el Congreso Nacional, desde ahí donde la Asamblea Nacional realiza todas sus acciones, es desde donde se deben de realizar todas las proyecciones de este país. Por eso es importante el símbolo. Haití tiene ministerios, tiene diputados, tiene senadores, pero no tiene un Palacio Nacional. Por tal razón, su estado está quebrantado. Ahí es que tenemos que verificar. Y presidente, a quien le dijo usted lo del Teatro Nacional, tenga mucho ojo y revise bien si no fue usted, de su propio peculio, que salió eso. Si no fue usted y fue alguien que se lo recomendó, tenga mucho cuidado. Ya Martínez Brito habló de García Godoy y de Juan Bosch, que ya sabemos los destinos de ambos que fueron juramentados en el Palacio Nacional. Periodos cortos. No estoy hablando de que alguien lo traicionó, pero periodos cortos. Ahora, algo más importante, porque hablamos de Camaño, pero Camaño fue juramentado frente al altar de la patria. ¿Por qué? Porque mientras Camaño era el presidente provisional del gobierno constitucional, solo gobernó en la capital, le hace Santo Domingo. En ese momento, la zona colonial. ¿Y quién era el presidente del gobierno de reconstrucción nacional? Era el señor Antonio Embel Barreras. Tuvimos 2 presidentes en ese periodo y ya sabemos cuál fue el destino de esas 2 presidencias en un mismo gobierno. Entonces, quien le dijo eso a usted, lo del Teatro Nacional, lo está sacando de la zona segura de la investidura de un presidente de la República Dominicana. Son los símbolos y esperemos que tal como dicen los cabalistas, los cabalosos, perdón, de que existe una maldición a los que entran a la tumba del rey Tut o del rey Tutankamón, que no surja ahora que también existe una maldición para quienes no se juramentan en la Asamblea Nacional, en el sitio del Congreso Nacional. Infiltrados por Top Latina.